los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que usted pueda hablarnos al corazón, ministre nuestras vidas, ayúdenos a enseñar de la mejor manera posible su palabra. Desde ya, Señor, oramos para que tú seas quien exprese estos conocimientos, que nos ayudes también a comprenderlos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. La semana pasada aprendimos 3 palabras y destacamos, este sermón yo lo retomé para las 9 de la mañana y lo que sucede es que estoy seguro que estos términos son los que la iglesia debe de manejar. Y yo creo que no la iglesia, sino que todo cristiano debe de manejar. Entonces, el que no conoce la profundidad de este texto, le puedo garantizar que su fundamento de fe no está bien establecido. Pero bueno, mira bien, la semana pasada yo di el significado de 3 palabras: justicia, redención y propiciación. La propiciación yo la dejé, la toqué superficialmente y no profundicé. Pero lo que sucede es que primeramente quiero que usted entienda cómo va, la escritura de Pablo en este momento. Él está explicando por medio de qué el Señor Jesucristo nos ha salvado. Entonces, cuando habla de la acción que hay sobre nosotros, y por eso concluimos la semana pasada que nosotros en la salvación, hermanos, no ponemos nada, ¿verdad? Porque se da la redención. Y la redención es una palabra que, como yo les expliqué, viene de 3 diferentes palabras, pero lo que quiere decir es pagar por un esclavo. Es pagar por un esclavo. Entonces, el verbo y el tiempo en que está escrito ese versículo que habla de la redención, que es el 24, quiere decir que Dios es el que ha hecho toda la actividad salvífica sobre nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia habla en el verso 24 de redención, lo que está mostrando es que toda la actividad de traernos, de podernos sacar de la condenación a la salvación, ha sido de Cristo. Entonces, la palabra redención tiene 3 palabras griegas que yo se las di dictadas la semana pasada: lutró, agorazo y exagorazo. Lutró es, ¿verdad?, desamarrar o dejar libre. Agorazo quiere decir ir al mercado y comprar. Y exagorazo es comprar en el mercado y sacarlo del mercado. Es una palabra comercial que se utilizaba en la cultura griega para hablar del pago por un esclavo. Entonces, Jesucristo ha pagado por nosotros un precio. Entonces, ese precio que Él ha pagado nos ha hecho libres. Pero es importante que usted lo sepa por una razón. Porque usted, hermano, mire bien, la salvación es tan cara para el cristiano. Porque eso dice, la salvación es por gracia. ¿Amén o no amén? Amén. Pero, ¿cuál es el problema? El hecho que sea por gracia no quiere decir que sea barata, es cara. ¿Y por qué es cara? Porque fue por la acción de la muerte de Jesucristo que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces el 24 dice que la salvación es gratuita. ¿Por qué es gratuita? Se lo explico. Es gratuita porque nadie la podría pagar. Nadie. O sea, si yo le digo, mire, le voy a vender la salvación, ¿cómo usted va a pagar por ella? ¿Cómo yo voy a pagar por ella? No se puede. Por eso el versículo 24 atiende 2 veces la palabra gratis. Porque es imposible que uno pague por la salvación. Lea el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mira, ahí primero, gratuitamente, la palabra griega dorian, que quiere decir dar nada a cambio. O sea, es decir, que es gratuita, es gratis. Está para nosotros. Pero mire la otra connotación del 24. ¿Mediante la qué? La redención que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Entonces, la acción de salvación se llama
redención. Pero ¿de dónde viene la redención? Esa es la pregunta que yo voy a hacer ahora en la noche. ¿De dónde viene la redención? O sea, ¿en qué momento Jesucristo pagó por nosotros? ¿En qué momento fue? Es sencillo saber eso. ¿En qué momento fue que Jesús pagó por nosotros y nos dio la redención? ¿En el momento de qué? De su muerte. Entonces, el 25 habla de la muerte. La propiciación implica un acto sacerdotal en el cual, y aunque repita, ¿verdad? El sacerdote sacrificaba un animal, un cordero. Y la sangre del animal se ponía en el propiciatorio. Por eso es que dice el versículo propiciación, porque propiciación significa en español cubrir. ¿Por qué razón? Propiciación quiere decir que se cubre, que se reconcilia, porque el sacerdote una vez al año, solo una vez al año, en el Antiguo Testamento, se le llevaban animales para poder ser sacrificados. Y ese animal se sacrificaba, se sacaba la sangre y se ponía en el propiciatorio. Ahí se daba la reconciliación. ¿Por qué razón? Porque el hombre se ha hecho enemigo de Dios por el pecado. Y por lo tanto se necesitaba sacrificar un animal, porque se necesita una víctima que sustituya al pecador. O sea, mira, el pecador venía, presentaba el animal era la víctima que sustituía a él. De tal manera que la víctima se sacrificaba y la sangre se ponía en el propiciatorio, se derramaba en el propiciatorio y se cubría. Diga conmigo cafar en hebreo. Cafar, ¿qué es cafar? Es cubrir. Yo les di un ejemplo el domingo y les di la semana pasada, y no me importa porque son palabras útiles. Cafar significa echar brea. Cuando hay dos pedazos de madera y se echa brea, cafar, se cubre la separación. Entonces la sangre de la víctima, del animal, cubría la separación. Y si usted estaba de enemigo de Dios, usted se reconciliaba con Dios. Entonces, lo que dice el versículo es que Jesucristo es nuestra propiciación. Pero yo quiero que vea esto en Levítico 16. Esto lo hice el domingo en la tarde con los hermanos, pero no me voy a alargar. Levítico 16. Mire lo que se hacía en el día de la expiación. Levítico 16. Se tomaban dos animales para presentarse al sacrificio. Habían más, ¿verdad? O sea, el día de la expiación, que expiación es lo mismo. Expiación es cubrir. Expiación es reconciliar, es lo mismo, es la misma palabra. No tienen significados diferentes. Si usted busca qué significa propiciación, le va a decir expiación. Y expiación es cubrir, es reconciliar. Entonces, y se usa para hablar del acto de cómo la sangre cubría los pecados, los cubría. Entonces, en Levítico 16 se le ordena al sacerdote que tome dos animales. Y esos dos animales, mire bien, y véame a mí para que no se le olvide. Uno de los animales se va a sacrificar, se va a degollar, se le va a sacar la sangre, se va a llevar al lugar santísimo y se va a derramar en el propiciatorio. Eso es para cubrir los pecados. Pero el otro animal se va a imponer manos sobre él y se le va a traspasar todo el pecado del pueblo. Se va a dejar vivo y se va a dejar que se pierda. Un sacerdote se lo va a llevar al desierto para que nunca más regrese al templo ni al tabernáculo. Vuelvo a repetir, se tomaban dos animales, en uno se sacrificaba, se derramaba la sangre, se cubría. Y el otro, que se llama Azazel, que significa la oveja que se deja escapar, eso significa Azazel, ya lo va a ver ahí. Se tomaba, se oraba sobre él para imponerle los pecados y un sacerdote se lo llevaba al desierto para perderlo. Por eso se llama la oveja Azazel o se llama Azazel, ¿verdad? Que es la cabra que se pierde también, es otra traducción. Veamos el verso 8, 9 y 10. 7. Después tomará los dos machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón
sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se tiraban unas piedras, ¿va? Se tiraban unas piedras y así se escogía el cabrito para degollar y el cabrito para soltar. El cabrito para degollar era el de la derecha. El cabrito para dejar libre era el de la izquierda. Por eso es que la derecha siempre es justicia, siempre es de Dios. La izquierda siempre se toma en la Biblia como algo que no es considerado por Dios, la izquierda. Entonces, mire lo que dice nuevamente el 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Por qué? Porque un cabrito es para el Señor, el que se degolla, y uno para liberarse, Azazel, que es la oveja que se pierde en el desierto. Ahora, mire lo que ordena. 10. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere, 9, nos saltamos. Y hará traer Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y lo ofrecerá ¿en qué? Vaya, el que cayera por Jehová, expiación. ¿Qué significa? Degollamiento. Se le saca la sangre y se tira en el propiciatorio. Y ahí se cubren los pecados. Pero el otro, el Azazel, verso 10, mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, ¿a dónde? Al desierto. Entonces, si usted quiere saber un poquito más, vaya conmigo a la otra página. Vamos a ver ahí rapidito el versículo 15. ¿Qué es lo que hace con el que se degolla? Como le repetía, son textos claves, márquelos, no tenga vergüenza. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Mire qué bonito, ahí está el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es la placa donde se derrama la sangre para conciliar. Es la placa que está encima del arca para poner la sangre y para conciliar al pueblo. Eso es todo el propiciatorio. Entonces, el propiciatorio y la expiación a veces se confunden, pero son las mismas palabras, son las mismas, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, pero ¿qué significa? Cubrir, conciliar, cafar, que yo le dije que es tapar, ¿verdad? O sea, si algo estaba abierto, se echaba cafar, se echaba brea y se cubría para que no estuviera separado. Ahora, mire, da el procedimiento que se debe hacer con el cabrito Azazel. Bien feo ese nombre. Yo me reía el domingo en la tarde y decía que Hazael no es Hazael, o sea, es Azael, ¿va? No, Azazel es. Pero aquellos que se llaman Azael, cerquita están de Azazel, ¿va? Entonces parece que el pastor Azael un poco perdido, pero bueno. Versículo 21. Un día de esto lo voy a invitar a predicar. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. O sea, nunca más se volvía a ver a Azazel. Vaya, entonces Azazel, bíblicamente hablando, tiene dos tradiciones. Una que dice que es demonio y otra que, y las dos son aceptadas. No piense usted que son diferentes. Una dice es el demonio porque Azazel representa cómo el diablo metió la maldad, y al dejar libre a Azazel significa que la maldad se sale, pues ya nunca más vuelve a afectar nuestra vida. Pero yo soy del pensamiento que tiene los dos significados. Azazel representa la obra de Cristo también. ¿Por qué? Porque Jesucristo representa el primer cabrito que va a ser degollado, va a derramar su sangre y va a derramar su sangre por nosotros en propiciación. Amén, hermanos. Pero también es Azazel. ¿Sabes por qué? Porque los pecados le fueron puestos sobre él. En Isaías 53:6 dice que él llevó nuestros pecados, en él fueron cargados nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Esos pecados, igual que Azazel, se perdían en el desierto y nunca más se volvían a encontrar, hermano, porque cuando Dios vaya a juzgarte, esos pecados nunca más van a volver a salir, porque ya Cristo los llevó en la cruz del Calvario y los perdió para siempre, para que nunca pagaras por ellos. Ese es el cabrito Azazel.
O sea, que se vaya al desierto. ¿Por qué? Porque así es Dios, no tiene memoria de nuestros pecados cuando Él nos ha perdonado. Por eso se soltaba la cabrita, para que nunca más volviera a sacarte tu pasado. Y ahí se cumple aquel salmo, el Salmo 103, que dice que tan lejos como está el oriente del occidente, así haré poner tus pecados. O sea, oíste bien, para Dios está tan lejos tu pecado como está el oriente del occidente. Le hago una pregunta: ¿se va a juntar algún día el oriente con el occidente? Jamás. ¿Sabes por qué? A esa distancia están los pecados nuestros de la memoria de Dios. Nunca más se va a volver a acordar de ellos. Jamás. Porque ya tenemos un cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? Poneme atención. La propiciación de los animales era temporal, solo duraba un año, ustedes lo saben, solo un año duraba. ¿Por qué? Porque este año se hacía expiación y el otro año, el día de Yom Kippur, se hacía otra expiación, y así por 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque la sangre de animales solo puede cubrir, pero no puede quitar ni borrar. Entonces se necesita un justo, un hombre limpio, que no solamente, hermano, óigame, los cubra, sino que los perdone y los borre para siempre. Vaya conmigo a Hebreos 10. Y ahí usted se va a dar cuenta de qué es esta enseñanza tan preciosa, que mire cómo es la acción de Dios. Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ponga atención a la palabra: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Un solo sacrificio. ¿Y por qué es lo que dice esta palabra de esta manera? Es bien sencillo, porque la sangre de Cristo no solamente cubre, sino que borra. Y solo con un sacrificio la persona está perdonada. No se necesita que año con año se venga a hacer un sacrificio, porque ya Jesús en el sacrificio de la cruz ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros con un solo sacrificio. Por eso, hermano, es importante que sepamos algo: la sangre de los animales no era perfecta, porque era de animales, o sea, medio cubría. Vea lo que dice Hebreos 10, versículo número 3. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire qué bonito. La sangre de los animales no puede borrarlos. Solo la sangre de Jesucristo borra los pecados por completo y cubre la separación de Dios con el hombre. Entonces esto es importante, porque hay personas, hermanos, que creen que se pierde la salvación. Y hay personas que creen que la salvación hay que estarla como afirmando a cada momento, ¿verdad? Y lamentablemente, hermanos, le voy a decir algo con todo amor: Jesucristo no va a volver a morir por usted. Él ya murió una vez por nosotros. Y eso es bien triste. Personas que creen que, ay, el Señor no me ha perdonado, el Señor no me... ¿Cómo no? No te estoy diciendo que Él es el cabrito que se degolla y es el cabrito que se pierde, pues. ¿Sabes por qué? Porque no solamente cubrió el pecado, sino que borró para siempre tu pasado. Borró para siempre lo que éramos nosotros, y nunca más Dios te va a juzgar por ese pasado. Porque el Señor ha borrado los pecados del mundo. Por eso es que en el Evangelio de Juan a Jesucristo se le dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es la propiciación? La propiciación es el acto por medio del cual Jesucristo, ponga atención, pero póngame atención, Jesucristo es entregado como el Cordero para ser sacrificado. De ahí sale la redención para nosotros. Veamos Romanos, para que usted lo vea con sus propios ojos y lo lea.
Veamos lo que dice el 24. Mire lo que dice, capítulo 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo nos ha redimido porque Él ha hecho todo para salvarnos. Pero veamos el 25, que es lo que les acabo de explicar. A quien Dios puso como propiciación. Ponga atención, esa palabra, puso. La palabra puso es una palabra en el texto griego, es la palabra proeteteo, que quiere decir presentar públicamente. O sea, Dios, el Padre, puso a su Hijo, lo exhibió a su Hijo en propiciación, en reconciliación por nosotros. O sea, ya no es el corderito el que perdona los pecados, sino que es el Hijo de Dios el que perdona los pecados. Ya no es el animalito, el corderito azazel y el corderito degollado. Eso ya no, eso quedó en el pasado. Ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que Dios mismo puso, exhibió públicamente para que nosotros fuéramos y tuviéramos el perdón de los pecados de Dios. Qué triste por la iglesia. Que la iglesia, siendo una iglesia tan grande y tan valiosa y tan cara, no valora la sangre del Cordero. No valora la sangre del Cordero. Porque si nosotros valoráramos, le aseguro, hermano, que no tuviéramos esas conductas que nosotros muchas veces tenemos para con Dios. Que no nos gusta adorarle, que no nos gusta venir al culto, que no nos gusta a veces obedecer su palabra. Como que no fuéramos una iglesia cara, ¿verdad? Somos lo más caro que Dios pudo comprar, porque le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Imagínate qué caro eres. Imagínate qué precio pagaron por ti. Y nosotros muchas veces rechazamos a Dios en nuestra vida y lo dejamos en segundo lugar. De ninguna manera, a Jesucristo el primer lugar en nuestra vida, porque Él puso la sangre para redimirnos y para hacer propiciación por nosotros. Qué tristeza que hayan iglesias que no valoran eso, que no sirven, que hay que estarle rogando a la gente. Vaya a ser, fíjese que yo estoy agradecido por algo. En nuestra congregación, yo no tengo que andarle rogando a la gente para que sirva. Alguno que otro, tal vez hay que estarle haciendo fuerza. Pero alabado sea Dios, que tenemos buenos servidores de bíblica, buenos evangelistas, que yo digo, mire, aquel día yo estaba allá arriba, yo viendo a la gente mojándose, que no les importa salir miércoles, jueves o sábado. Ellos van a predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque somos una iglesia cara, hermano. Somos una iglesia cara y preciosa. Somos una iglesia valiosa ante los ojos de Dios. No somos cualquier cosa, hermano. Tenemos un gran precio detrás de nosotros, que es la sangre del Hijo de Dios. Pablo está diciendo, hey, señores, los animalitos no solo eran una figura, una señal, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, fue propiciación por ustedes, porque cuando Él derramaba su sangre, estaba propiciando, estaba reconciliando al mundo con Dios. Y mire qué bonito, porque vea porque eso, en el Antiguo Testamento, ese ritual que se hacía año con año, era un ritual que no era perfecto. Entonces, no todos los pecados se perdonaban. Entonces había una gran factura, porque cada año llegaba el sacerdote, echaba la sangre. Pero ¿cómo vas a comparar la sangre de un cordero, de un macho cabrío, en comparación de la sangre preciosa de Jesús? ¿Ah? No tiene comparación, ¿verdad? Entonces dice Pablo que se acumuló una factura, ¿va? Como la que algunos dicen, mira que de repente cuando, yo me acuerdo cuando les agarró a los de Tigo mandar facturas por hablar a Estados Unidos, ¿va? Facturas de 15,000 colones, ¿va? Los que todavía se acuerdan de los colones. Y entonces, ¿por qué? Porque ese sacrificio no era suficiente. No era suficiente. Entonces se fue dando año con año, desde los tiempos de Adán, después de los tiempos de Moisés, después el tiempo de los sacerdotes, después el tiempo, hermano, del exilio, después del tiempo del establecimiento del segundo templo, hasta que Jesús vino. Había una factura que no le habían pagado a Dios.
Pero Dios se hizo del ojo pacho y dijo, es que estos me deben todo esto, pero no les voy a pasar la factura todavía, sino que voy a esperar. Porque, póngame atención, y ahora viene algo tremendo. Hasta que venga Jesucristo, va a pagar por todo eso que me deben estos. Pero yo quiero que note una palabra que aparece en estos textos bíblicos. Note el versículo 25 nuevamente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ok, ¿entendemos esto? ¿Entendemos esta porción que les acabo de explicar? ¿Ya entendemos la propiciación? ¿Verdad? Cómo el sacerdote llegaba al Antiguo Testamento y degollaba un animalito y el otro azazel. Muy bien, pero vea lo que dice después. Mire lo que dice después. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados ¿qué? Pasados. O sea, ¿por qué? En su paciencia el Señor dijo, que siga acumulándose la factura, que se siga acumulando, que me siguen debiendo, porque con pura sangre querían perdonar los pecados, con la sangre de animalitos, con la sangre de corderitos. Eso no servía, hermano. Pero en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Y ya no se pudo, hermano, volver a hacer sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Jesucristo. Pero poneme atención. ¿Dios es justo o injusto? Lea conmigo el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su ¿qué? Su justicia. Pero atención, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Póngame atención. Él es justo y es el que justifica. Él es justo y es el que justifica. Vuelvo a repetir. Él es el que es justo y Él es el que justifica. Él es el que es justo y es el que justifica. Dígalo conmigo. Él es el que es justo y Él es el que justifica. ¿Por qué? Mira. Atención. Si Dios, si a vos o a mí nos mataran un hijo, vaya, un pandillero, tenemos evidencias, tenemos pruebas y sabemos que él lo secuestró y sabemos que esa persona se lo llevó a un lugar específico y lo asesinó. Y el juez dice, queda libre. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? Ese juez fuera un juez injusto. ¿Por qué? Porque si ese pícaro asesinó, si ese pícaro se llevó a mi hijo, si ese pícaro le hizo daño, tiene que pagar. ¿Sí o no que tiene que pagar? Esto es lo que a veces nosotros no entendemos. A nosotros, como decimos, es que la salvación es por fe. Sí, pero como que fuera gratis, así la cosa, como lo hemos dicho ahorita. Va. Mire, ¿por qué Dios no ha dejado de ser justo? Porque se necesitaba que alguien pagara esa acumulación de pecados desde Adán. Ya el siguiente capítulo 4, mataron a Abel. De repente, hermano, ya en el capítulo 6 ya estaban los hombres teniendo sexo con mujeres. Viene el diluvio y la humanidad ha sido una humanidad perdida. ¿Quién le va a pagar la factura a Dios? Si nos da a nosotros la salvación y si nosotros somos culpables y si nosotros somos los señalados, porque nosotros somos los que llevamos la culpa, fuera injusto Dios si no nos castigara, pues. Fuera injusto Dios si no nos castigara. Pero he ahí la justificación por fe. ¿Por qué razón? Porque al ser Jesucristo entregado para hacer justificación por nosotros, Él asume nuestros pecados y nosotros nos imputa, esa es la palabra, la imputación, nos imputa su dignidad. Nosotros que somos culpables somos declarados inocentes, aunque tendríamos que ser culpables, porque ¿a quién le tendrían que haber pasado la factura de los pecados? A nosotros. Pero Jesucristo viene y dice, yo he tomado esa factura. Vea lo que dice segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, 21. Segunda epístola a los Corintios 5, 21. Mire lo que dice segunda epístola a los Corintios
5:21. ¿Por qué Dios es justo? 5:21. Mire lo que dice acerca de Jesucristo. Y quiero que lo leamos así, suavecito, bonito. ¿Qué es lo que dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te imaginas que a Jesús le tocó pagar tus mentiras, tu infidelidad, tu adulterio, tu fornicación? Nuestra fornicación, nuestro adulterio. A él lo juzgaron como que fuéramos nosotros. Pero por cada uno. Yo quiero, hermano, que usted piense cómo Dios, hermano, cómo Dios trató a su hijo, como que lo tratara a usted por castigarlo. Porque a él lo trató como adúltero. A Jesús lo trató como fornicario. A Jesús lo trató como un asesino. A Jesús lo trató como un mentiroso. Pero como dice la palabra de Dios, él era justo, no había cometido pecado. Pero ¿sabes por qué Dios es justo? Porque no iba a dejar de castigar el pecado, porque él tiene que castigar el pecado y lo castigó en su Hijo Jesucristo. El pecado tuyo se lo puso a Jesús y la santidad de Jesús te la dio a vos. Amén. Gloria a Dios. Él nos imputó su limpieza y hemos sido declarados, declarados justos. Y Jesús ha salido culpable por nosotros. Entonces, ¿por qué Dios es justo? Dios es justo y quiere ser llamado como un Dios justo porque Él, como un Dios justo, debe castigar el pecado. Si Él no lo castigara, fuera un Dios injusto. Pero muchas veces nosotros creemos que como que, es que Dios ya nos dio la salvación. Ve qué precio no ha pagado viendo a su Hijo Jesucristo en la cruz. Que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo, oiga, por primera vez le dice al Padre, porque nunca le decía a Dios, le decía papá, le decía Padre, Abba. Y en la cruz del Calvario Jesucristo, Mateo 27, Marcos 15 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Mateo 27 de que se puso una gran tiniebla y estaba tan oscuro que no se veía nada. Nadie puede explicar ese fenómeno natural, porque por 3 horas hubo oscuridad en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Padre no quiso ver sufrir a su Hijo Jesucristo. Puso un telón negro para no ver sufrir a su Hijo. Porque ¿quién de ustedes, quién de nosotros quisiera ver a uno de sus hijos siendo maltratado? ¿Quién de nosotros quisiera ver a uno de sus hijos siendo azotado? Nadie. El Padre puso neblinas para no ver el dolor del Hijo que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba siendo castigado como pecador. Puso un telón oscuro para no ver el dolor de Cristo. En Él fueron castigadas nuestras vidas. Y ojo, lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Lo que habíamos sido en pecado, lo que estamos haciendo en pecado y lo que vamos a hacer en el futuro, ya estuvo allí en la cruz. Y cuando se le derramaba la sangre a Cristo, estaba haciendo propiciación por nosotros. Como su sangre es limpia y como su sangre no tiene pecado, esa sangre no solamente cubrió, sino que borró y perdonó los pecados desde Adán hasta Cristo, y después de Cristo todos los pecados han sido perdonados en la vida de aquellos que creen que Jesús es su Señor y su Salvador. Cuando una persona le abre su corazón a Cristo y le dice, ven a vivir a mi corazón, le está diciendo a Dios,
bórrame mis pecados. Cuando una persona pecadora viene y le entrega su vida a Cristo, le está diciendo: acepta ese sacrificio de tu Hijo amado, Dios mío. Dame tu santidad y yo te doy mis pecados. Porque Dios tiene que castigar a alguien. Si supiera la gente lo que hacen los hermanos cuando evangelizan, si supiera la gente lo que hay detrás, el poder que hay detrás de una persona que evangeliza, y cuando esa persona dice: te entrego mis pecados. Si supiera la gente lo que hay cuando uno se para y pasa al altar y se arrodilla y le entrega su vida a Dios, entendieran que la sangre de Cristo es valiosa y que lo más amado de Dios es su Hijo, y que el perdón de los pecados fue desde Adán hasta Jesús y de Jesús hacia el fin de los tiempos. Todos los pecados fueron puestos encima de Cristo. Todos los pecados fueron puestos en Cristo. La justificación está sobre nosotros, no está en nuestros corazones, sino que está sobre nuestras vidas, porque nos hemos recubierto de la santidad de Jesús, nos hemos cubierto de la justicia de Jesús. Entonces Dios es justo y nosotros pecadores. Jesús es propiciación y quitó todos esos pecados. Cerremos, mire lo que dice Romanos 3, versículo 26. Si quiere, repitamos el 25 para que le quede más claro. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Lo que yo le expliqué, el montón de pecados que venían acumulados, ¿verdad?, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Por qué no los había cobrado antes? Porque estaba esperando que Jesucristo muriera en la cruz para ponérselos a él. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Por qué? ¿En cuál tiempo? En este tiempo. Porque la crucifixión de Jesús demostró que Dios es justo y demostró que Él es el único que puede dar la justificación a los pecadores. Mire lo que dice el 26. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Repitamos ese pedacito. De que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y Él es el que justifica, las dos cosas. Él es el justo porque castigó el pecado en su Hijo, pero Él es el que justifica porque de Él provee la justificación y proviene la justificación al que cree en el sacrificio de su Hijo amado. Entonces aquí viene algo. Hay personas que quieren venir y decir: es que yo hago buenas obras, es que yo me porto bien, es que yo oro, yo ayuno. Entonces mire lo que dice Pablo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Mire, esto le destruye la moral a cualquier religioso, porque cualquier obra buena que usted haya hecho o cualquier obra buena que yo haya hecho, eso no vale de nada, porque usted no se puede salvar. Usted no puede poner nada para salvarse. Usted no puede hacer nada para salvarse. O sea, usted no puede proveer para la salvación, porque el único que haya provisto todo es el Padre y Jesucristo. Él ha dado todo. Usted no puede dar nada. Entonces, ¿cómo es posible que usted me venga a decir: es que yo, pues sí, yo dono, yo ayudo? Eso no te vale de nada, porque si no te jactarías y dirías: es que yo traté de portarme bien, no tuve muchas mujeres en la vida, me porté bonito, no le robaba a nadie, no decía malas palabras. Entonces vos te pudieras jactar. Pero como vos no podés, porque no sos nada bueno, porque estás lleno de pecado y el único santo es Jesucristo, entonces no podés jactarte, porque el único que te ha dado la salvación es Jesucristo. Él te lo ha dado todo. Y el 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué? Lo único que salva es la fe en Jesucristo. Y con esto se cierra el 28. Concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nadie puede salvarse por obras, sino que solo por la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. O sea, ha venido a salvar a todas las razas y a toda la humanidad, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, judíos y gentiles quedarán salvos por medio del sacrificio de Cristo si creen que Jesucristo es el Señor. Y cerramos. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios dice que vendría el Hijo de Dios a morir por nosotros. Por eso es que no es que decimos que la ley no sirve, sino que lo que decimos es que la ley revela que iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, y nos iba a dar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos míos, aprendamos la propiciación y entendamos que la única sangre que verdaderamente cubre y borra es la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Oremos todos. Padre, gracias por tu palabra.